Pois empezamos esta sección do ciclo da agua. Temos a sorte de que Manuel Moral Bonet, profesor en Eficiencia Hidráulica e Enerxía da Universidade Europea de Madrid, ele é o CEO de Celmor, que tamén sabe moito do que se fixo por aquí por Vigo, Juan Picazo Sánchez, que é enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos, director técnico de Zona 1 de Aqualia. Vannos a falar de algo que está moi presente agora, que é a nova lei do ciclo da agua. Pois nada, xa vos deixo con eles. Bueno, buenos días. Encantado de que estéis aquí y que al menos toda esta parte que vayamos a contaros ahora os sea interesante y os aporte algo de visión acerca de todos los retos normativos que vienen asociados al ciclo del agua. Sí, vale. Bueno, Manuel y yo os vamos a hablar durante esta primera presentación acerca de estos retos normativos que establece la nueva regulación del ciclo del agua y cómo también nos vamos a apoyar en todos los paquetes de digitalización para prestar este cumplimiento y garantizar también el cumplimiento de cada uno de los requisitos que se van a contar. Para hacer esto un poco más ameno, vamos a ir pasando por los diferentes procesos del ciclo del agua y veremos qué reglamentación o qué orden, qué real decreto aplica a cada uno de ellos. Empezaremos por captación. Aquí veremos primero la Ley 1/2022, una pequeña parte, aunque es una... Perdonad, esta presentación va a ser eminentemente técnica, va a ser muy técnica de afecciones que van a tener los distintos procesos del agua. Sobre la Ley 1/2022 vamos a hablar algunas pinceladas, porque es una ley sobre todo con un trasfondo administrativo y económico, sobre todo. No tiene tanto aspecto técnico, pero bueno, haremos referencia a él cuando sea necesario. También hablaremos de la orden TED, en este caso, de cómo la regulación del control de todas las captaciones va a ser obligatorio monitorizarlo y trasladarlo a las confederaciones, y parte del Real Decreto que aplica a este proceso. En la parte de potabilización, también veremos aquí cómo el Real Decreto 3/2023 tiene su razón de ser. Al final es el Real Decreto de calidad de agua de consumo humano y, bueno, como todas las obligaciones en cuanto a calidad del agua se establecen aquí. En el apartado de distribución, aquí también veremos la Ley 1/2022 y el Real Decreto 3/2023 y cómo por primera vez se establece una normalización, una regulación acerca del control de las fugas de agua dentro de las redes de abastecimiento. Pasaremos ya a la parte de retorno de todo el ciclo del agua. En saneamiento veremos ya aquí el Real Decreto 665 de reglamentación del dominio público hidráulico, y donde se establece la obligación, sobre todo, de elaborar planes integrales de gestión de sistemas de saneamiento, esa modelización. Depuración, aquí por suerte no veremos nada porque todavía no hay nada, pero sí vamos a ver los mínimos que va a exigir la directiva TARU, la directiva europea, y en la que se deben transponer las futuras reglamentaciones aquí en España. Y por último, la fase de vertido, veremos la misma orden de cómo se debe monitorizar todo el agua que captemos del dominio público hidráulico, cómo se debe de devolver. Después de nuestra presentación, que espero que sea algo amena, Eduardo y David y Alfredo os hablarán en los dos apartados de distribución y saneamiento. Os contarán de una forma un poco más esquemática el detalle de cómo se monitorizarán fugas o cómo se elaborará un plan integral de sistema de saneamiento, ¿vale? Pasaremos un poco por encima ahora, nombrando los aspectos más fundamentales, y luego ellos ahondarán un poco más en estos puntos. Nada, Manuel, te dejo. Muchas gracias. Bueno, como podemos ver, la normativa al respecto de los puntos de captación lo que va a obligar es a una mayor monitorización, ¿no? Esto tiene dos implicaciones. Por un lado, va a implicar que tenemos que colocar caudalímetros, registradores y sistemas de comunicaciones, ¿no? Es habitual que todos los operadores tengan ya
ese tipo de equipamiento en los puntos de captación. La cuestión es que lo que va a haber que hacer es homologar y certificar esos equipos de registro de los datos, pues con las diferentes ECAs que se pueden hacer, y como decimos, tenemos que implementar sistemas de comunicación, quizá más avanzados de los que existen actualmente. ¿Por qué? Pues porque la normativa va a obligar, en función de diferentes categorías, a diferentes periodos de comunicación de la información que estamos recabando. Desde las instalaciones de captación de menor volumen, de unos menos de 20.000 metros cúbicos año, que será suficiente con el envío de información una vez al año, hasta las de categoría 3, que además hay que destacar, como pueden ver, que es de implementación ya muy temprana, en la que va a haber que enviar información casi de manera continua y además con caudales incluso minutales en metros cúbicos hora. Este tipo de instalaciones obviamente llevarán su caudalímetro, su comunicación, y hay que alimentarlas, ¿no? Entonces, claro, hay localizaciones que estén en zonas urbanas, en zonas próximas a zonas urbanas o industriales en las que puede existir alimentación eléctrica, pero hay muchas otras que no, que están en localizaciones aisladas y habrá que colocar sistemas de alimentación. Es muy habitual utilizar pues, sistemas de pequeños paneles solares con baterías, pero hay que buscar la máxima eficiencia energética que nos pide Europa, y se pueden colocar instalaciones alternativas para alimentar, como pueden ser picoturbinas, que son unas turbinas que se colocan en bypass de las conducciones principales de unos pocos vatios, que son capaces de alimentar la electrónica para tener además más protegidos esos equipos de medición. Muy bien, ya pasamos al siguiente proceso, potabilización. Aquí es el Real Decreto 3/2023, como decíamos, el que tiene su razón de ser. Al final es el Real Decreto que regula la Ley de Aguas de Consumo Humano. Y este Real Decreto, años anteriores, normalmente se hacían revisiones acerca de algún parámetro, alguna frecuencia de revisiones de índices de calidad, pero en esta revisión, que más que una revisión es un reescrito de todo lo que es todos los artículos que afectan a la Ley de Consumo de Agua Humano, pues el nivel de detalle que necesita la articulación de todo este Real Decreto tiene acompañado también una guía de implementación, pues con el detalle de cada uno de los artículos, cómo llevarlos a cabo, ¿vale? Esta guía no es que simplifique el Real Decreto, de hecho es más amplia que el propio Real Decreto, pero lo que establece es la intención de dejar claro y acotar el cumplimiento de cada artículo. De los principales procesos o de factores que incluye este Real Decreto, el principal, para nosotros, el primero, perdón, es el facilitar el acceso a los ciudadanos a la información de calidad de agua, ¿vale? Todos los ciudadanos desde enero del 24 tienen acceso directo desde las aplicaciones, o bien de los portales de los operadores, o bien desde los portales de los propios ayuntamientos, acceso a la plataforma SINAC, ¿vale? La plataforma SINAC, entiendo la conocéis, es el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, donde todos los operadores estamos obligados a subir todas las analíticas de calidad del agua que hacemos en nuestros servicios. Hay que tener en cuenta que la nueva normativa lo que va a hacer va a añadir muchos parámetros adicionales que hay que controlar. Pues como podemos ver aquí, bisfenol A, cloritos, cloratos, ácidos salacéticos o PFAs, alcanos plurifluorados. ¿Por qué se ha añadido? Bueno, pues porque a lo mejor hace 40 o 50 años son compuestos que no eran representativos, no era probable encontrarlos en las aguas de captación, pero sin embargo con el crecimiento industrial de las ciudades es cada vez más probable encontrarnos ese tipo de compuestos, y es importante empezar a monitorizarlos y por supuesto a controlarlos, y por eso se van a fijar unos niveles de control sobre los mismos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Obviamente va a implicar tener que tener equipos que sean capaces de medir esos elementos, pero la mayor implicación es que este tipo de compuestos químicos son compuestos no biodegradables, por supuesto son peligrosos para la salud y por eso se están implementando estos sistemas de medición. La cuestión es que no se van a poder eliminar con los tratamientos primarios, secundarios y terciarios que tienen la mayoría de las plantas de potabilización. Así que en muchos casos va a ser necesario implementar equipos de ultrafiltración, como los de la planta que vieron ayer aquí en Vigo, que sean capaces de retirar ese tipo de compuestos. Obviamente eso hay que tenerlo en cuenta de cara a todas las estaciones de tratamiento a nivel nacional, pues que tengan que implementarlo pues en sus planes de inversión.
Otro de los aspectos que regula esta ley es que cualquier nueva planta de tratamiento, cualquier etapa nueva que se construya a partir de la publicación de esta norma, es obligatorio su automatización. No solo plantas que ya estén en diseño o se vayan a fabricar, sino también sobre las plantas actuales que estén ya en operación. Sanidad, en cualquier visita, puede solicitar que se automaticen los procesos donde puede identificar que existen ciertos riesgos que mediante la automatización se pueden minimizar. También por el nivel de información que se requiere asociado a este Real Decreto, hay indicadores como el pH, cloro y turbidez, que solo por las frecuencias en las que se están solicitando es obligatorio automatizar todos estos procesos de toma de datos y monitorización de estos indicadores. Una vez que se automatizan todos estos sistemas, hay que destacar que cada órgano de cuenca va a definir, además la normativa define unos mínimos, pero cada órgano de cuenca puede definir unos requisitos adicionales. Por lo tanto, los diferentes operadores tienen que tener la capacidad de recoger todos los datos de las diferentes estaciones de medición, procesarlos y tratarlos para enviarlos a las administraciones con los formatos y el contenido que nos están pidiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aqualia, pues ya tiene esos sistemas implementados, con lo cual es simplemente una cuestión de conforme las confederaciones definan pues, los diferentes parámetros, como quieren los ficheros, es una mera adaptación, con lo cual en ese sentido ya están muy avanzados. Como veremos también más adelante en la parte de depuración, y mencionaba anteriormente, toda la normativa europea busca implementar medidas de eficiencia energética y en el ciclo del agua también es muy importante. Vamos a buscar maximizar la autonomía energética de las diferentes plantas en el proceso del agua. Para ello, pues la solución más habitual que todos estamos viendo pues, es implementar sistemas de autoconsumo fotovoltaico, pero hay que tener en cuenta que tenemos unas plantas en las que hay alternativas. Por ejemplo, en la parte de potabilización, pues en muchos casos puede haber zonas en las que haya válvulas reductoras de presión, en las que lo que estamos haciendo en el fondo es disipar energía. Podemos implementar microturbinas que nos permitan recuperar esa energía en vez de, por decir así, desperdiciarla y además permitirnos hacer más autónomas las plantas. O también hay muchas localizaciones de plantas de potabilización que están en zonas periurbanas y por lo tanto son aptas para colocar sistemas mini eólicos. No hace falta colocar turbinas de megavatios, se pueden hacer turbinas, se pueden colocar turbinas de unos pocos o decenas de kilovatios que permiten además hibridarse con la fotovoltaica y maximizar la autonomía energética de las plantas pues prácticamente las 24 horas del día. Muy bien, bueno, ya cambiamos de proceso, entramos ya en la fase de distribución. Y aquí, como decíamos al principio, este Real Decreto y la Ley 1/2022 por primera vez establecen cierta regulación acerca del control de las fugas en las redes de abastecimiento, ¿vale? Esta parte es bastante importante, vamos a entrar de la forma más resumida posible, aunque puede que sea un poquito extensa, ¿vale? Bueno, el principal factor que pide el Real Decreto es la obligatoriedad. Por un lado, nos obliga a los operadores y por otro lado, obliga a los titulares de las redes a 2 puntos. Primero, a nosotros nos obliga a evaluar, a dar un indicador del nivel de fugas estructurales que tiene cada una de las redes, ¿vale? Ahora veremos las dos formas en las que lo solicita. Y por otro lado, a los titulares os solicita realizar una evaluación de las fugas estructurales de vuestros municipios y la relación de actuaciones que es necesario llevar a cabo para minimizar esas fugas. El Real Decreto lo establece mediante 2 niveles, una evaluación detallada y otra básica, que va en función del tamaño del municipio. A partir de 10.000 habitantes son evaluaciones detalladas y menos evaluaciones básicas. Las auditorías hidráulicas de la Ley 1/2022 son equivalentes a esta información, en gran parte toda la documentación que hay que presentar, tanto a Aguas de Galicia como al Ministerio, y comparten varios de estos indicadores. Para la evaluación detallada, el indicador IFE, que son para aquellos municipios de más de 10.000 habitantes, es un indicador de fugas estructurales que es el que ha decidido el Ministerio utilizar como elemento de medición de las pérdidas de agua en red. Este indicador es un indicador técnico que se calcula como relación de las pérdidas reales y unas pérdidas técnicas que se calculan a partir de esa fórmula, que lo que hace es tener en cuenta ciertos factores técnicos de la propia red. El cálculo de estas pérdidas inevitables. Pues bueno, hay que considerar siempre la longitud total de la red, longitud de acometidas, número de acometidas y presión media de la red. Para tener toda esta información, obviamente, es necesario tener digitalizada la red y levantada
toda la totalidad de red acometida y sobre todo la modelización de cada uno de los elementos para determinar cuál es esa presión media. Todo esto, desde luego, Aqualia en sus aplicaciones lo tiene resuelto e incorporado, y es importante esta parte porque todos estos indicadores son auditables por parte del Ministerio. Entonces, esta información tiene que tener trazabilidad. Lo que ahora entreguemos tiene que haber una trazabilidad de dónde ha salido la información. Bueno, esto es redes, las sectorizaciones y luego la modelización matemática. Entiendo que aquí la mayoría de vosotros ha visto modelos matemáticos de Panet, del comportamiento de redes, pero bueno, la determinación de presiones se calcula mediante estos sistemas. Luego Alfredo y Eduardo contarán un poquito más en detalle esta parte. Y las evaluaciones básicas para los municipios más pequeños lo que pide directamente es la relación de agua no registrada, en porcentaje medido, y es como siempre hemos conocido este indicador. El otro aspecto que solicitan estas evaluaciones es la relación de actuaciones que es necesario llevar a cabo para mejorar este índice. Y las actuaciones básicamente se diferencian en dos grupos. Uno, la de aumentar los metros registrados, es decir, incrementar el volumen que registro realmente y que estoy suministrando en mi red. Para esto hay que llevar actuaciones, desde luego, de medición, de mantenimiento de parques de contadores actualizados, pero también hay que llevar a cabo actuaciones de actualización de ordenanzas, ordenanzas de hidrantes, ordenanzas de fraudes, ordenanzas de acometidas de protección contra incendios, acometidas de obra. Todo esto, cuanto más regulado esté, más control permite tener sobre ese consumo. ¿Vale? Ese es un paquete de actuaciones, y otro paquete directamente está asociado a mantener la red. O sea, el mantenimiento de la red en cualquiera de sus factores que existen, al final reduce toda la totalidad de las pérdidas. Manuel luego nos contará un poquito los puntos especiales o los más recomendables de cara a llevar a cabo en las redes para minimizar esas pérdidas. En Aqualia, para identificar las redes con mayores incidencias, pues obviamente hoy en día ya, al estar todo digitalizado, cada vez que hay una fuga, una actuación en red, se identifica el elemento donde ha ocurrido esa avería y siempre va a quedar reflejado. Mediante sistemas donde tienes toda esa información, aparte tu red la tienes identificada y también identificas pues, elementos y distintos criterios de tu red, material, antigüedad, presiones y sobre todo el número de incidencias que ha tenido, pues puedes al menos dar una prioridad de índice de renovación o de actuaciones en las redes más problemáticas. ¿Vale? Manuel. Como está contando mi compañero, están viendo que la normativa nos está obligando a medir y monitorizar muy bien la eficiencia de las diferentes redes. Pero la medición en sí no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino lo que nos está transmitiendo la normativa a base de pedirnos monitorizar esa eficiencia es decirnos o transmitir a los gestores de aguas que tienen que invertir en el mantenimiento de las plantas, en mantenimiento de las redes de distribución para que esas redes sigan siendo eficientes. No vale solamente con hacer las inversiones iniciales, sino que hay que acometer importantes planes de mantenimiento. En ese sentido, en las instalaciones de distribución podemos encontrar las mayores fugas a nivel de caudales más elevados en fugas puntuales, se pueden producir especialmente en depósitos, en los que haya que actuar de manera periódica, mantenimiento, impermeabilización, etcétera. Y después tenemos las fugas que suelen ser de caudales menores, pero más distribuidas en todo lo que son las canalizaciones, los conductos. Los conductos típicamente es muy raro encontrar zonas de rotura de lo que es el propio conducto, sino lo que son más habituales son las fugas en las juntas. Las juntas al final típicamente son materiales poliméricos que por su propia naturaleza van envejeciendo y ese envejecimiento implica una rigidización y cuando las redes van sufriendo presiones variables van fallando y por lo tanto se empiezan a producir fugas. Y eso implica que tenemos que invertir en renovar las redes. Para tener un orden de magnitud, pongamos por ejemplo una ciudad que pueda tener 150.000 habitantes, que pueda tener alrededor de 500 kilómetros de red. Si queremos tener una antigüedad máxima de 50 años, por poner un ejemplo, en la red de distribución en cualquier punto, eso significa que cada año tenemos que renovar un 2% de la red. Para esa red de 500 kilómetros estamos hablando que todos los años tenemos que invertir en renovar 10 kilómetros de red. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta de cara a la previsión de costes en todo lo que son las actuaciones de mantenimiento. Por supuesto, también hay que implementar medidas en la eficiencia en todo lo que son los bombeos. Al final, son los puntos de mayor consumo en la parte de potabilización y distribución. Hay que mantener de manera adecuada todas las bombas, alineamientos, etcétera.
Y, por supuesto, en todo lo que son los puntos débiles de la red, pues, por ejemplo, lo que son las collarines de acometidas finales a edificios, etcétera, donde precisamente, pues, en muchos casos se producen fugas que a lo mejor no son de importante caudal, pero como son muchos puntos, acaban subando un caudal que puede afectar a la eficiencia global de la red. 3 minutos. Vaya. Vamos a acelerar un poquito. Bueno, todo esto, una vez que hemos actuado sobre las redes y las tenemos controladas, implantar también sistemas de detección temprana de fugas es fundamental solo para mantener ese nivel de rendimientos. Eso luego nos lo enseñarán Alfredo y Eduardo también. Vale. Bueno. Esto realmente es cómo se determina un sistema de detección temprana de fugas, que también lo veréis en detalle después. Esto es la información que a día de hoy ha habido que entregar al MITER. Toda la plataforma del Ministerio era donde nos exigía subir toda esta documentación con los índices de fugas estructurales o agua no registrada de cada municipio. Y todos estos indicadores, como decíamos antes, son auditables. Los plazos que establece el Real Decreto para aplicación de esta norma, marzo del 25, era la fecha límite para subir toda esta información, pero bueno, por retrasos en la plataforma se retrasó hasta septiembre, pero ya está subida. ¿Por qué? Porque en diciembre del 25 el Ministerio tiene que elaborar su propuesta de legislación acerca del control de fugas estructurales en España. Ahora, en diciembre, el Ministerio dirá, pues a partir de aquí, esta es mi propuesta de regulación acerca de las fugas estructurales. Ahí se va a empezar a conocer dónde quiere poner la vara de medir. Durante el 26 y 27 probablemente nos vuelvan a pedir esta información desde el Ministerio, porque en diciembre del 27 es la fecha límite en la que la Unión Europea tiene la obligación de publicar la directiva que regule el control de fugas estructurales en todos los municipios, o sea, en todos los municipios, no, todos los países de la Unión, ¿vale? Y esa directiva es la que luego se tendrá que transponer. La fecha límite para esa transposición será diciembre del 29 y a partir de esa fecha se espera que ya exista una legislación acerca del control de fugas estructurales, pero que se aplique directamente a los municipios. Lo que dice este Real Decreto, tácitamente, es que los municipios tienen hasta diciembre del 29 para actualizar sus redes lo máximo posible antes de que llegue esa penalización por pérdidas de agua en red. Y por otro lado, la Ley de 1/2022 establece otros plazos ligeramente distintos. Aquí la ley ya estableció un canon por pérdidas de agua en red y los últimos plazos que han publicado son a partir de enero del 27 aplicaría este canon a un 50% para aquellas pérdidas por debajo del 80% de rendimiento en la red de abastecimiento y a partir del 2028 la aplicación del canon sería el 100%. Pasamos a la segunda parte de todo el ciclo del agua, de lo que es saneamiento, depuración y vertido. Voy un poco más rápido, ¿vale? Esta parte es la de los PICs. Luego mi compañero David va a explicar un poquito más en detalle cómo se elabora un PIC. Pero aquí, para que quede de una forma resumida, un PIC es el Plan Integral de Gestión de Sistemas de Saneamiento y lo que viene a recoger es la relación de actuaciones que es necesario hacer en una red para reducir el impacto por contaminación de vertido de agua no tratada. Es decir, todos los alivios que pueda tener una red antes de llegar a la EDAR y que la EDAR haga su tratamiento y vierta ya con el agua con los parámetros que indica la ley, pues cualquier vertido que haya antes de ese punto es lo que quiere controlar estos planes, ¿vale? Están obligados todos los municipios de más de 50.000 habitantes y entre 50.000 y 10.000 aquellos que viertan a masas en riesgo. El objetivo es este. Yo no sé si esto va muy bien. Bueno, reducir la contaminación por vertido. ¿Y qué exige el Plan Integral de Gestión de Sistemas de Saneamiento? Hay que entregar toda la documentación que identifique técnicamente a la red, ¿vale? Todos los elementos de la red hay que facilitarlos, sobre todo elementos lineales, pero todas las instalaciones que forman parte de la red del saneamiento. Esto es para hacer una modelización matemática también del comportamiento de la red en función de los distintos escenarios que establece el Real Decreto de modelización. Hay que hacer hasta 10 escenarios, que nos contará luego David, y ver en qué puntos se incumple las siguientes condiciones. Bueno, esta es la información que hay que entregar. Y las condiciones de diseño de este plan es que la modelización cumpla que la red es capaz de absorber el 60% en términos
para los principales municipios el 60% de agua de lluvia de esos escenarios y que la relación de la carga contaminante en los puntos de vertido cumpla una condición en función de esta fórmula, que no voy a entrar al detalle. La relación del plan, al final, es la relación de actuaciones que son necesarios llevar a cabo para cumplir estos dos requisitos. Que el 60% de la red sea capaz de tratar toda el agua de lluvia de los escenarios que establece el Real Decreto y que la carga contaminante en el primer vertido no supere un indicador que también lo establecen aquí. Los plazos: en septiembre del 26 se debe ya entregar el plan, septiembre del 26, queda menos de un año prácticamente, y luego dan a partir de ahí 3 años para ejecutar las principales medidas de operación, más la monitorización, y 10 años para el resto de medidas. Vamos, bueno. En el caso de que haya un vertido, incluso en esos escenarios de lluvias máximas, va a ser necesario implementar sistemas de tratamiento primario, es decir, una retención de elementos de tamaño de hasta 10 por 10 milímetros. Eso implica que va a haber que colocar en esos puntos de vertido sistemas de filtración, con tornillos sin fin para recuperar los materiales y que, por supuesto, va a haber que implementar en los planes de gestión de las diferentes redes, incrementar todo lo que es la recogida y limpieza de esos materiales, ya que obviamente al tener mayor obligación de retener elementos de menor tamaño va a haber mayor recogida de los mismos. Pasamos rápido. Aquí, en el siguiente punto, en cuanto a depuración, como introducía Juan, todavía no hay una normativa nacional, pero ya hay una directiva vigente y que está pendiente de transposición, con lo cual ya tenemos conocimiento de requisitos de mínimos. Requisitos de mínimos que van a obligar a monitorizar con mayor precisión y mayor frecuencia las calidades de los equipos de depuración, y además va a implementar medidas de obligar a auditar la eficiencia energética de las plantas de depuración y va a obligar también a maximizar su autonomía energética. En este caso, si se implementan valores máximos o mínimos de medida de eficiencia. ¿Por qué? Porque en las plantas de depuración tenemos un recurso, que es el posible biogás que podemos recuperar de todo lo que son las plantas de efluentes. Además de ello, implica que vamos a tener valores mucho más estrictos en cuanto a capacidad de reducción de DBO, de nitrógeno, de fósforo y, por supuesto, de manera paralela a la potabilización, en muchos casos va a haber que implementar sistemas de tratamiento cuaternarios, de ultrafiltración, por ejemplo, para retirada de materiales químicos que hemos comentado anteriormente en la parte de potabilización. Bueno, vamos a pasar por aquí rápido. Obviamente todas las plantas van a tener que estar automatizadas para buscar esa eficiencia y garantizar el cumplimiento de estos indicadores. Y por último, aquí pasamos ya al control de vertidos. Manuel, te dejo, pero bueno. En este caso, en los puntos de vertido es un poco paralelo a la parte de potabilización. Va a haber que implementar no solamente medidas de caudales, sino va a haber que medir pH, conductividad, etcétera. Y todo eso lo vamos a tener que hacer, especialmente para los municipios de mayor tamaño, con equipos de capacidad de medición en continuo y, como decía anteriormente, no solamente es medir, sino con la capacidad de comunicar, formatear todos los datos para que estén disponibles tanto a la ciudadanía como para control de las diferentes confederaciones. Bueno, aquí ya estas son las diferentes soluciones que hay que hacer para monitorizar todos estos puntos de vertido. La instalación de equipos para principalmente medición de caudales y medición de sondas de calidad. Y nada, ya terminamos ya aquí. Manuel, discúlpanos. Solo deciros que todos los procesos y todas las soluciones que hemos visto están implementadas dentro del pool de aplicaciones, que luego si pasáis por el Ideal App, Eduardo os podrá mostrar cómo podemos tener trazabilidad de todos los datos que reportan cada uno de los procesos y al menos se puede garantizar el cumplimiento de todas estas normativas mediante este paquete de aplicaciones. Muchas gracias. Gracias, buenos días.